Leemos la escritura en el libro de Josué, capítulo 1, versículo 7, que en el nombre del Señor la escritura dice así: esfuérzate solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Leo de nuevo el versículo. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Este versículo y el anterior hasta donde he oído en el transcurso del tiempo, lo toman mucho para los cultos juveniles. Y para animar a la gente a seguir adelante, pero no claramente. Recordemos que estas palabras fueron dichas por el mismo Señor a Josué. Y Josué no tenía 13 años, no era un adolescente, ni era joven. Pasaba ya de los 30 años. Y a lo que tenemos que ir en esta hora es realmente lo que Dios le dijo a Josué. Ya Moisés había muerto y a él le tocaba ser el caudillo, ser el que metería a Israel a la tierra de Canaán. Sobre todas las indicaciones en cuanto a los preparativos antes del cruce del río del Jordán, el Señor le enfatiza a Josué diciéndole: solamente esfuérzate y sé muy valiente
¿Pero para qué? Aquí está de una manera muy clara que Dios le pide a Josué ser esforzado y ser muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley. No un 99.9 de la ley, un 75%, un 50%, un 25%. No, conforme a toda la ley. La ley en este caso comprende los 5 primeros libros del Antiguo Testamento, que también se le denomina la Torá, la ley de Moisés, el mandamiento del Señor, la ley. Vemos entonces que el esfuerzo requerido de parte de Dios, y que no solamente pedía ser valiente, sino que más que valiente, ser muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Josué tenía a su disponibilidad los 5 primeros libros, que era la ley. Pero a esta fecha contamos con 61 libros más. Porque las escrituras incluidas dentro del canon son solamente los 66. En ese sentido, los 66 libros constituyen para nosotros la ley del Señor. Y que al igual que lo que Dios pidió para Josué, también Dios lo pide a todo hombre y a toda mujer. Que se esfuerce y ser muy valiente para ello
¿En qué sentido? ¿En qué aspecto? En cuidar rigurosamente que todo lo que se haga esté de acuerdo a las palabras de nuestro Dios, según se expone del Génesis al Apocalipsis. Se ve claramente, no es una cosa fácil. No es un asunto sencillo. El hecho de mantenerse dentro de los principios de la palabra cuidando en los pensamientos, en las palabras y en todo lo que se haga, que estén de acuerdo a las palabras de nuestro Dios. Esto lo entienden solamente las personas a quienes Dios les dio la gracia de tener aquel temor reverente, de hacer las cosas según las palabras de nuestro Dios. Con aquel entendimiento claro que el aspecto ritual y ceremonial y otros que ya no son observables, ya no tienen vigencia, porque el cumplimiento de ello ya ha sido realizado en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Por ejemplo, si alguien sacrifica un cordero hoy, eso es negar el sacrificio de Cristo. Eso es no creer que Cristo sea el cordero provisto por Dios. O sea que ya no tenemos que realizar el ritual y el ceremonial tocante a las ofrendas, sacrificios y holocaustos indicados en los 5 primeros libros de la Biblia. Porque todo ello, lo ritual y lo ceremonial, constituían una figura, un símbolo, un tipo, una representación, una sombra. Sin descuidar el aspecto moral de la ley. Sin descuidar el resto de la escritura. Por ejemplo, cuando en los 10 mandamientos dice:
No dirás falso testimonio. Eso se mantiene hasta el libro de Apocalipsis. Todas las prohibiciones siguen su vigencia, exceptuando el sábado, claramente a la luz total de la Escritura, que llegó a ser una figura pero todo lo demás sigue su vigencia a la fecha. Pero no solamente en cuanto a los mandamientos en el capítulo 20 del Éxodo, sino que todo el conjunto de la palabra debe ser tomada en cuenta para hacer las cosas conforme a esta Escritura. Toda persona genuinamente convertida, toda persona que no se ha extraviado desde que Cristo lo salvó, toda persona que no ha caído en apostasía o no se ha convertido en un apóstata, sabe que el primer aro de tropiezo para una persona es la propia familia cuando se determina hacer las cosas conforme a la Escritura. Sé también que hay familias, exceptuando ciertas familias, que sí están bajo la línea de la palabra, pero la gran mayoría se oponen a la palabra. Por eso es que hay familias donde hay testigos de Jehová, hay mormones, hay samáticos, hay del solo Jesús, hay legalistas, hay libertinos, de toda clase de religiones. Por eso es que para poner la palabra, no la tradición, no la opinión general o de la mayoría, sino que darle a Dios el lugar en la vida y su palabra, tomar en cuenta su palabra, no toda la familia va a estar de acuerdo. Unos no estarán de acuerdo por inmadurez, otros por rebelión, otros porque pertenecen a determinada secta. Y ya no digamos fuera de la familia, ya dentro de un ámbito más amplio, dentro de una diversidad de gente, dentro de una diversidad de familias. Desear, creer que la palabra debe tomar su lugar. Y decir, vamos a la palabra, ¿qué es lo que dice? No es que qué dice nuestra denominación, ni qué dice la secta, ni qué dijo el concilio.
sino que ir a la palabra. Dios mismo dijo, como se lo dijo a Josué, que eso requiere un esfuerzo y ser muy valiente. Ser muy valiente. Quiere decir que con un carácter apocado, cobarde, tendrá que imperar, tendrá que prevalecer la opinión y el criterio de aquellos que están en contra de buena parte de lo que dice Dios en su palabra. Razón por la cual hay un decir hoy de esta manera, nosotros, dice, no nos metemos con lo que es doctrina, dice, cada quien que mire cómo salen, dice. Razón por la cual hoy el mensaje en la mayoría de grupos donde supuestamente se predica la palabra que se da lleva un sentido más motivacional que ser la palabra verdadera y genuina de Dios. El adúltero sale del culto motivado para seguir en adulterio porque se le dio un mensaje, se le dio una profecía, ser hijo de Dios y que esa vida le agrada al Señor. Totalmente una vida opuesta a la palabra. Al que está bajo persecución y dominio o posesión demoníaca, se le estimula que siga adelante, no se enfrenta ni se confronta con la palabra. Al que hurta, al que roba, al pícaro, al mañoso, al que vive de lo ajeno, se le motiva para seguir adelante. A eso se le llama gracia. Y a la luz de la Escritura es convertir la gracia en libertinaje. Y procurar un cambio externo antes que interno, eso se convierte en legalismo también. Por eso es que se requiere esfuerzo, por un lado, esfuerzo para conocer, para leer, para estudiar, para analizar, para escudriñar las Escrituras, para que lo que uno haga esté dentro de las palabras de nuestro Dios. A nivel mundial el mensaje va encubierto con un cascarón motivacional. Yo sé que lo hay, pero es difícil oír o encontrar un mensaje que enfrente y confronte a la gente ante el Dios del cielo como santo y ante la rectitud de su palabra. Si los vividores en el evangelio, si los falsos, Dios les diera la oportunidad de convertirse, empezarían a predicar la pura palabra. ¿Cuánta gente les quedaría en sus congregaciones? Ese es el gran problema, porque la Escritura dice, si alguno habla, dice, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministre conforme al poder que Dios da.
no es asunto del parecer, no es asunto de los sentimientos, no es asunto de una tergiversación de la gracia. No es algo impuesto, sino que la verdadera palabra conduce a Cristo, conduce a la obra del Espíritu Santo, y lo que hace Dios y su palabra y su Santo Espíritu hace un cambio radical, un cambio glorioso en la vida de las personas, y las personas quedan dependientes de la palabra. No está buscando el consenso de la mayoría, si les parece o no les parece, sino que sencillamente ir a lo que dice la Escritura. Por eso es que en las sectas predomina el criterio, la personalidad, la idolatría de un líder, y se imponen doctrinas y creencias, y cuidado si lo adversan, cuidado si lo analizan, sencillamente lo tienen que creer y punto. Pero cuando el pueblo vuelve en sí, cuando la congregación, digamos, pudiese entrar bajo la gracia y entrar a una etapa de despertar según las Escrituras, y dijeran: investiguemos lo que creemos para ver si está de acuerdo a las Escrituras, tendrían grandes dolores de cabeza. Tendrían grandes problemas. Optarían por corregir su creer, su ritual, su ceremonial, su doctrina, su predicación, su manera de vivir, su liviandad. Tus profetas, le dice Jeremías al pueblo del Señor, los judíos, tus profetas, dice, vieron para ti liviandad, vieron para ti visión falsa, y no vendaron tus heridas. No fue por gusto que Dios dijera y le enfatizara a Josué: esfuérzate y sé muy valiente. Porque se debe tener la valentía, no la valentía humana, sino que la valentía del propio poder de la palabra, la valentía que viene del Espíritu Santo para proclamar y enseñar lo que la Escritura dice, y enseñar todo el consejo de Dios, no partes, sino que enseñar todo el consejo de Dios. ¿Por qué de la diversidad de grupos? ¿Por qué de la diversidad de opiniones? ¿Por qué de la diversidad doctrinal? Porque cada quien independiza, arranca capítulos, libros, versículos de la Biblia y lo interpretan a su antojo y de acuerdo a sus intereses. Pero Dios no nos ha llamado a tergiversar la verdad de Él. Él nos ha llamado para predicar y enseñar su palabra, y que para esto se necesita esfuerzo, esfuerzo para leer la palabra, esfuerzo para escudriñarla, esfuerzo para encontrar tiempo ante una vida materializada en la actualidad. La mayoría en la actualidad dice: no me queda tiempo, el trabajo no me lo permite, el negocio no me lo permite, termino y vengo muy tarde del trabajo.
Las horas extras no me dejan. No tengo tiempo para esas cosas, dicen. Para eso está el predicador. Para eso está el ungido del Señor. En fin, o sea que son como los pichones, los pajaritos que son pichones, solo se abre el pico y le meten en el pico y tragan lo que les llega al pico y sin previo análisis, porque el materialismo que ha apretado la situación de la gente hace que no tenga tiempo para meditar en las Escrituras y tomar una decisión ante el Señor y decir: Señor, yo quiero hacer lo que tú dices por tu palabra. Y es que hay un divorcio también. La gente ha hecho un divorcio entre Dios y su palabra. Dice mucha gente, la Biblia dirá así, pero yo digo esto. Es que yo soy el siervo, soy el ungido, y el que se impone a lo que yo digo es rebelde, es torcido, no se sujeta. Es un papa en pequeño, es un papa protestante, es un papa religioso. Pero nosotros tenemos que ir a la palabra para discernir, para entender. Tenemos que invertir tiempo para la palabra con el propósito de hacer las cosas conforme a la Escritura, a la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto, es que no les ha amanecido. Si no dijeren conforme a esto, es que no les ha amanecido. ¿Quién sabe si realmente un día se entregaron a Cristo? Si un día se convirtieron por obra de la palabra y del Espíritu Santo, queda dentro de una interrogación. Solamente esfuérzate y sé muy valiente. Si los hombres en el mundo se rigieran conforme a la Escritura, los pueblos dejarían de ser idólatras. Los pueblos dejarían de ser religiosos. Los pueblos serían libres del ocultismo y de tanta superstición. Los pueblos serían liberados de todo tipo de engaño que reciben en toda forma. Y los primeros responsables, los de la primera línea en responsabilidad, son los propios predicadores y los que enseñan qué predican y qué le enseñan a la gente. Y en segundo lugar, la propia gente que oye, porque la gente está invadida por una pereza terrible. Están poseídos por un analfabetismo bíblico que no les interesa lo que Dios dice en su palabra, como que indirectamente, astutamente, no quieren, porque saben si analizan la palabra, si se dan a la tarea de escudriñar la palabra, van a tener problemas, no les conviene. No es cosa fácil. A Josué fue a quien se le dijo: sé muy valiente, esfuérzate y sé muy valiente. Recordemos que Josué fue uno de los dos que entró a la tierra prometida, solamente de dos. Todos los problemas que se dan dentro de la familia, dentro de la cuadra, dentro de la sociedad, se debe a que no se toma en cuenta lo que la Biblia dice.
Y eso no es religión, porque Dios es creador de todas las cosas. Dios es proveedor de todas las cosas. Y Dios es sustentador de todas las cosas. El pueblo, como la Escritura lo dice, mas el pueblo que conoce a su Dios, dice, se esforzará y actuará. Ante la obra del anticristo, ante la obra del diablo, ante la obra del pecado y ante la obra del falso profeta, hay un pueblo que se esfuerza. Un pueblo que se llama remanente. Un pueblo que se atiene a las Escrituras. Un pueblo que conoce a su Dios. Un pueblo que no condesciende con el neopentecostalismo. Un pueblo que no condesciende con los encuentros. Un pueblo que no condesciende con el evangelio motivacional. Un pueblo que no condesciende con la mezcla de evangelio con espiritismo, con hechicería, con catolicismo romano, con superstición y cuanta religión venga. Hay un pueblo que eso no lo hace así. Y a ese pueblo Dios le sigue diciendo que se esfuerce y sea muy valiente para mantener su postura, porque todo debe realizarse conforme la Escritura. Cuando el pecador sale feliz del culto, en lugar de haber sido compungido por la palabra, en lugar de haber reconciliado, en lugar de renunciar al pecado, sale feliz, es porque lo están entreteniendo y también busca esa entretención, busca esa felicidad y busca esa alegría religiosa, camino que optaron también los israelitas en el tiempo del profeta Isaías. Ellos mismos solicitaban y presionaban a los profetas y les decían: profetizadnos mentiras, decidnos cosas halagüeñas, no profeticéis la verdad. Y Dios no puede estar con esa gente definitivamente. Dios está con la gente que de veras tiene apegado su corazón a la palabra. La gente que medita en su palabra de día y de noche. Y no está buscando nuevas revelaciones fuera de la palabra. No impone criterios, revelaciones o sueños sobre la palabra o la experiencia sobre la palabra. No, se mantiene dentro de la Escritura, porque la Escritura es la norma de nuestra fe. La norma para nuestra vida, cómo vivir con Dios en santidad, solamente en la Escritura. Es que Dios da su voluntad en la palabra. Es que Dios no puede contradecir su palabra, ni la palabra contradecir a Dios. Si Dios dice que no está de acuerdo con X pecado, la Biblia no puede decir otra cosa. Dios está en armonía con su palabra. Y para esto entonces, para entrar a la palabra, para esforzarse y para ser muy valiente con la palabra, previo, la persona tiene que conocer al Dios de la Escritura. Debió haberse arrepentido antes. Pero cuando las personas se han extraviado o nunca han entrado al Evangelio,
tienen que vivir un evangelio monstruoso, tienen que vivir un evangelio extraño, un evangelio con anatema, como dice el apóstol Pablo cuando les escribe a los de Galacia. Que quede bien claro lo que la Escritura dice. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar. ¿Para qué? Para cuidar de hacer conforme a toda la ley. ¿Y cómo voy a saber qué es lo que dice Dios en su palabra? Si se mantiene en una vida de analfabetismo con la Biblia. Mucha gente dice, es que mi cabeza no da, es que la Biblia me da dolor de cabeza, es que no tengo tiempo. Cuando me decido leer la Biblia, se me aparecen un montón de oficios, llegan las visitas y cuánta cosa. A la gente le sobra excusas, le sobran argumentos. La verdad es que la mayoría no quiere nada con la Biblia. Por eso no ha habido una etapa, una época dentro de la historia de la iglesia donde ha habido escasez de gente restaurada y de gente salva como el tiempo actual o como en el tiempo previo al arrebatamiento de la iglesia. La Biblia habla que la plataforma, el ambiente que tiene que imperar antes de que la iglesia sea arrebatada, el ambiente tiene que ser un ambiente de apostasía. Y un ambiente de apostasía no tiene interés, pero no tiene interés por la palabra. Gente en un ambiente de apostasía hace lo que se le venga en gana, como cuando los israelitas cayeron en apostasía bajo los jueces. En aquellos días, dice, no había rey en Israel, cada quien hacía lo que bien le parecía. Cualquiera levanta en su grupo y hace lo que quiere. Es que el Señor habló, dicen. Es que el Señor así le reveló al siervo. Entonces, ¿dónde está el lugar de la palabra entonces? ¿Qué lugar tiene la palabra en la vida de la gente entonces? No solamente es contradictorio, sino que es diabólico cuando la gente actúa así, sin tomar en cuenta lo que la Escritura dice. Pero los que conocemos al Señor tenemos que volver a Dios cada día y orarle a Dios cada día que nos libre para no apartarnos a diestra ni a siniestra, sino que observar su palabra, porque es lo que nos va a hacer prosperar en nuestra vida espiritual. Y otra cuestión es que la gente espera una prosperidad material. Que Dios le dé una mansión que tenga su terraza donde llegue en helicóptero. Que tenga cuentas multimillonarias en bancos en el exterior y en el interior y sea una gente próspera. Hacia esa mentalidad va la gente y día a día les bombardean la mente en los cultos, en las reuniones, en retiros, en cuanto lugar los llevan, que tienen que prosperar, que si no están prósperos están bajo maldición y en fin, y eso es contrario al espíritu de la palabra. Tampoco estamos apoyando la pobreza, porque no somos políticos. Estamos dentro de la Escritura y solamente la Escritura. No es una nueva enseñanza, una nueva teoría, una nueva manera de pensar. No. Es que ya está en la palabra lo que Dios quiere. Y los primeros que se oponen al estudio, a la lectura de la palabra, son los propios líderes de los grupos.
de las sectas, no de las iglesias o congregaciones que son parte de una iglesia, pero de los grupos y las sectas. Felices cuando la gente no escudriña la escritura, porque entonces siguen con su imponencia, con su caciquismo religioso, siguen con su imponencia de señorío. Pero la gente también eso le gusta porque están entregados al error. La escritura dice, Dios les envía un poder engañoso, dice, para que crean la mentira todos aquellos que no recibieron el amor de la verdad. Pero el pueblo del Señor que ha recibido el amor de la verdad, hay un consejo en esta hora que se le dijo a Josué: solamente esfuérzate y sé muy valiente, valiente con la palabra, valiente para hablar la palabra a quien sea, valiente para hacer las cosas conforme a la palabra. No importa quien esté inconforme, no importa quien hable, no importa quien haga caras, no importa quien escriba lo contrario, quien diga lo contrario, sino que mantenernos dentro de la escritura. Porque eso dice, nos va a traer prosperidad ante el Señor. Prósperos en la comunión, prósperos en el espíritu, prósperos en el conocimiento de la palabra, prósperos en consagración, prósperos en santidad, prósperos en diligencia, prósperos en conocer la voluntad del Señor. Entonces quiere decir que no va a tener dinero. Eso se lo han metido aquellos que han sido víctimas de la teología de la prosperidad. Pero analiza la escritura y se dará cuenta del evangelio glorioso, del evangelio que trae una verdadera paz, una verdadera tranquilidad, una verdadera restauración, una verdadera liberación. El evangelio no es entretenimiento, el evangelio es poder. Por eso el apóstol Pablo dijo, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Si hay alguno que quiera reconciliar, aceptar a Cristo o tener alguna necesidad, póngalo ante el Señor, que el Señor está ahí. No porque usted lo sienta, no porque usted lo mire o que lo toque, sino porque su palabra así lo expresa sencillamente. Padre mío, muchas gracias en esta hora, Señor, por tu palabra. Gracias por lo que está escrito en tu palabra y lo que dijiste a Josué y también nos alcanza a nosotros. Ruego por aquellos que toman una decisión de seguir esforzándose hacia tu palabra y ser muy valiente en todo lo que concierne a tu palabra, Dios mío. Ayúdales, Señor, conforme a tu Santo Espíritu y conforme a tu propia fortaleza. Ayuda a tu pueblo en todas partes del mundo, Dios Todopoderoso. Te ruego, Señor, por aquellos, si hay alguno que está reconciliando o aceptando, Señor, perdona, lava con tu sangre, inscribe los nombres en el libro de la vida. El Espíritu Santo ministre la gracia sobre esas vidas, ministre los alcances de la redención, tu resurrección, tu ascensión, tu entronización y tu intercesión sobre estas vidas para la gloria de tu nombre. Oramos también por los enfermos, Señor, en cualquier parte que se encuentren, y por aquellos que están orando por sus enfermos. Señor, toma en cuenta la fe y la postura de oración que se está haciendo para contigo. No estamos orándole a una persona de esta tierra, ni a un ángel, ni a un ídolo, sino que a ti. Señor, responde a esas oraciones con humildad y sana a los enfermos y concédele a los enfermos que necesitan arrepentimiento, concédeles arrepentimiento. Señor, yo te ruego en esta hora que extiendas tu mano sobre cada quien, sobre cada oyente, sobre cada televidente. Sea tu gracia sobre cada uno de ellos y alcanza la familia
para salvación, para liberación, para santidad y consagración, para amar tu palabra. Gracias por tu pueblo, Señor. Gracias por tus predicadores. Gracias por tus siervos que tienes en toda la tierra. Gracias por los proyectos que tiene tu pueblo. Señor, haz prosperar a tu pueblo en la gracia y en la verdad de tu palabra. Todo por Cristo, nuestro Redentor, que nos redimió con su sangre para la gloria del Padre. Amén. Dios les bendiga y hasta en una próxima oportunidad, si el Señor así lo permite. Amén.